Forum, el valor del conocimiento. ¿Cuándo están grabadas las cesantías? Ahora que nos disponemos al pago, muchas personas se harán estas preguntas. Veamos qué nos dice la Administración de Impuestos Nacionales en reciente oficio de conformidad con el Estatuto Tributario. ¿Qué debe entenderse por régimen tradicional de cesantías? El régimen tradicional de cesantías se entiende por aquel contrato laboral celebrado antes del 1 de enero del año 1991, régimen por el cual el valor está en cabeza del empleador y que se hacen efectivas al momento de la terminación del contrato o cuando se hacen por intermedio de pagos parciales. Recordemos que a partir del año 91 se partieron las cesantías en dos regímenes, un régimen tradicional o anterior y un régimen de fondo de cesantías. Ese régimen de fondo, pues las cesantías van todos los años a un ahorro individual de cada uno de los trabajadores con restricciones para su retiro que ya pueden consultar ustedes en Forum Laboral. Adicionalmente tenemos el régimen tradicional en el cual es el empleador quien permanece en poder de las cesantías hasta tanto se liquide el respectivo trabajador o el contrato de trabajo o se hagan los pagos parciales de conformidad con la ley. La pregunta es, los que pertenecen al régimen tradicional, ¿cómo tienen grabadas sus cesantías? Y los que se encuentran en el régimen actual, bajo el fondo de cesantías, ¿cómo tienen grabadas sus cesantías? La respuesta inicial es que los dos están grabados de la misma manera, no depende del régimen, depende es del monto de sus salarios. Veamos qué nos dice la Administración sobre este tema. ¿Qué establece el artículo 206 del Estatuto Tributario respecto de las rentas exentas de trabajo? Veamos. Artículo 206, numeral cuarto. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 meses últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 VTs. Cuando el salario promedio mensual a que se refiere este numeral exceda los 350 VTs, la parte gravada se determinará de la siguiente manera. Pero antes de ir a la tabla hay que realizar una explicación interesante. ¿Qué hay que tener en cuenta? No el valor de la cesantía, sino el valor del salario de esa persona en los últimos 6 meses. Si el valor del salario de esa persona en los últimos 6 meses y todo lo que conforma su salario y todo lo que hace parte de la base para liquidar la prestación social de las cesantías no supera las 350 VTs, entonces hay una exención total de esa cesantía. No habrá lugar al pago del impuesto de renta con base en este numeral 4 del artículo 206. Pero en tratándose de personas que ganan muchísimo más que esos 350 VTs, ahí ya tenemos una diferencia importante y hay que irnos a la siguiente tabla. Cuando el salario promedio mensual de los últimos 6 meses exceda las 350 VTs, la parte gravada será así. Entre 350 VTs y 450 VTs, la parte no gravada será el 90%, o sea, el gravado será el 10%. Entre 410 VTs y 470 VTs, la parte no gravada será del 80%, gravada el 20%. Entre 470 VTs y 530 VTs, el 60% no gravado y gravado el 40%. Entre 530 VTs y 590 VTs, el 40% no gravado y el 60% gravado. Y de 590 a 650, el 80% estaría gravado y el 20% no gravado. Más allá de 650 VTs, está no gravado el 0%, lo que significa que estaría gravado la totalidad de las cesantías de ese trabajador. Aquí lo que tenemos simplemente es la aplicación del principio de progresividad en materia tributaria. Quien más gana, más tributa, en este caso, incluso por sus cesantías. ¿Cuál es el límite del valor de las cesantías para que ésta sea considerado gravable? Todo aquel valor de cesantías, sin importar el régimen proveniente, que reciba el trabajador y exceda de 350 VTs, estará gravada proporcionalmente conforme al porcentaje que se indicó en la tabla anterior. Ahora bien, por ser doctrina vigente de la DIAN, para el caso concreto, debe de preguntarse si es necesario que provenga de un determinado régimen o que provenga de unas situaciones, unos pagos que no están catalogados como el sueldo,
pero que sí hacen parte de la base para la prestación social. Veamos. La ley hace alguna distinción respecto del régimen del cual deben provenir las cesantías. La ley no hace distinción del régimen proveniente de las cesantías que percibe el trabajador, ya que la norma tiene en consideración en el monto percibido o pagado, mas no si están a cargo del empleador en el régimen tradicional o en cabeza de un fondo en el régimen especial de las cesantías que se produjo a partir del año 1991. Nos preguntaríamos, ¿y qué debe tenerse en cuenta para calcular ese salario de las 350 VTs? Los principios de equidad y proporcionalidad indican que debe existir uniformidad en la aplicación de los procedimientos de la liquidación de la prestación y de la exención, para asegurar que quien reciba un mayor ingreso laboral, cesantía, por la incorporación de conceptos diferentes al salario en su liquidación, tribute en esa misma proporción. La manera idónea es incluir esos mismos valores en la base de liquidación para determinar la parte exenta, puesto que al incrementar la base disminuye el porcentaje de la exención. Y en consecuencia, quien perciba una mayor cesantía tributará más, que es el objetivo del numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Claramente lo que nos trata de decir la administración con esta doctrina, que ya es recurrente, es lo siguiente. Si usted tiene en cuenta una serie de partidas además del salario para liquidar la cesantía, esas mismas partidas las debe tener en cuenta para establecer si el valor del salario en los últimos 6 meses superó o no los 350 VTs. Para de esa manera poder determinar cuál es el porcentaje de exención que se le debe aplicar o cuál es el porcentaje que no está grabado de las cesantías. Mejor dicho, misma base de liquidación de las cesantías, misma base para establecer la renta exenta. No solo el salario, sino todo aquello que sea tenido como base para la liquidación de cesantías, cosas tales como comisiones, bonificaciones, etcétera, que hagan parte de la respectiva prestación social. Es requisito para la depuración de las cesantías que se encuentren efectivamente pagadas al trabajador. Así sí lo dice el artículo 206 y nos dice la DIAN. Cabe concluir que las cesantías no se encuentran pagadas o recibidas por el trabajador, no serán objeto de depuración para lo concerniente a la declaración de renta para el año gravable fiscal. Es que solamente serán ingreso para ese trabajador y se aplicará la depuración que aquí establecemos cuando sean pagadas al trabajador, efectivamente recibidas por el trabajador, no en su causación contable por parte del empleador. De esa manera, entonces, advertimos cuáles se encuentran grabadas y cuáles no. Sobre las cesantías y muchos temas más, puede conocer usted aquí, en nuestra biblioteca, en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.